estamos ahora con Manuel Higuíñez. Él es un experto en temas educativos, ha sido viceministro de Educación en el año 2001 y es también parte del foro educativo de una serie de organizaciones que tienen que ver con las propuestas en educación frente al país, que ya iremos hablando con él de estas organizaciones. Muy buenos días, Manuel, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes en este importante medio que ahora se revaloran, pues, cuando hay decisiones como la última del Ministerio de dar un paso atrás, ¿no? Ajá. Y eso es producto de los medios de comunicación, principalmente, digamos, ¿no? Claro, la pero iniciativa. Comencemos un poco a ver la situación de la cual ha dado un paso atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha podido determinar estos contenidos de estos libros? Y en fin, ¿cuál es tu evaluación sobre lo que ha ocurrido? Bueno, no es fácil, ¿no? Una evaluación de fondo es siempre muy difícil, pero yo tengo una convicción, es que el abandonar las políticas de Estado, abandonar las propuestas de la Comisión de la Verdad, abandonar el proyecto educativo nacional, tiene un costo a la larga. Y eso estamos pagando ahora, ¿no? La inestabilidad del Ministerio de Educación es clamorosa. Los cambios de funcionarios son a veces cambios también de enfoques. En consecuencia, estamos ante una situación de debilitamiento del Ministerio de Educación como órgano rector muy grave. No es posible que casi 4 ministros no pongan ojo a un tema tan sensible como el que nos ha ocupado estos días, que es el tema de la igualdad de género, de la equidad de género, del enfoque de género, o también del otro tema, que es la revisión de la historia del Perú, como ha dicho un caricaturista, de acuerdo al pensamiento Montesinos. Esos son temas esenciales de la educación. Ahora, pero una cuestión informativa ahí, Manuel. ¿Cómo se determina el contenido de los textos de los colegios, que es tan importante? ¿Cómo es se el proceso, sí, digamos, que para desarrollar los contenidos? Claro, lo que ha dicho el ministro Higuel es que eso es una comisión técnica de funcionarios, pero ahí el ministro no puede sino tener un ojo directo. Claro. Es algo que él no puede dejar de observar directamente, porque son temas que ya han sido sensibles en el proceso reciente. Acordémonos del tema con Mercedes Cabanillas sobre justamente la historia, y si supuestamente la historia que se enseña en los colegios estaba avalando el terrorismo. Entonces, no es que esto es un tema nuevo. Un ministro no puede no tener un ojo directo en los temas curriculares sensibles, porque es su instrumento principal. El currículum es su instrumento. No toda la educación es currículum. Hay hábitos, costumbres, estilos de gestión que son fuera del currículum formal, pero el currículum formal es un instrumento esencial. Claro. Entonces no es aceptable, y creo que la exministra Marten ha dicho parte de lo que hay que decir. Lamenta el error de no haber observado ese texto y no haberlo suspendido. Más bien debería ser prioridad, ¿no es cierto? Además, interesantísimo ver qué van a ir los contenidos de los textos que Exacto. van a leer. Un ministerio que hoy día esté pensando estratégicamente tiene que poner el énfasis principalmente, sobre todo, en las desigualdades en el acceso y la apropiación del conocimiento, porque eso tiene impacto social. Claro. Hoy día, más que del origen de los tiempos, el conocimiento ha sido poder, pero hoy día lo es más. En consecuencia, no puede un ministro decir: yo me dejé pasar este tema a los funcionarios intermedios, cuando el conocimiento es un factor fundamental en la estructura social. Para darte la palabra, Glatzer, solamente, pero justamente a mí me parece lo que tú has dicho, se ha descuidado desde un lado de las autoridades, pero a mí me da como que no es gratuito lo que ha ocurrido. Más bien ha habido otro sector que ha dicho: está ahí, se ha abandonado esto, yo me voy a meter y voy a poner los contenidos que a mí sí me parece, digamos, que deberían leer los estudiantes, que son totalmente distorsionados de la realidad. Efectivamente, el descuido al cual aludía permite que gente que no sabe quiénes son, hasta ahora no se sabe, y no es el único caso, en otros casos también, meta mano por ausencia de. Claro. Y esos son, en este caso estamos hablando de una combinación muy explosiva entre el fundamentalismo religioso y el conservadurismo político. Sí. Y eso se junta en el Congreso y en la mayoría que tiene el Congreso, que le ha dicho al ministro que va a revisar los textos. Y entonces está muy bien las consultas, pero lo que el ministro
está ahora rectificando parcialmente es que el rol rector es del ministerio, que finalmente son los pedagogos los que resuelven cómo se tratan los temas tan sensibles socialmente, y no es una encuesta a la población. ¿Por qué? Porque si no, cada uno va a querer poner su contenido. En este caso, lo que nos están diciendo los sectores más fundamentalistas, católicos o evangélicos, es que ellos quieren su versión, su mirada sobre el sexo como un tema sagrado, como un tema íntimo, que debe ser excluido del espacio público y recluido exclusivamente a la familia. Entonces distorsiona la educación que nosotros hoy día conocemos. Y la realidad, porque la realidad, digamos, no necesariamente es lo que ellos piensan. Por supuesto. Además, ellos me están diciendo una fórmula por la cual nosotros como Estado tenemos que, o el Estado tiene que excluir la diversidad sexual y de género. Exactamente. Entonces, yo entiendo que alguien pueda decir, yo quiero ser casto hasta los 24 años, esa es tu decisión voluntaria. Tú no afectas a nadie con eso, tú no dañas a nadie con eso, pero no me lo conviertas en política pública. O tú no me digas, solamente es natural las relaciones heterosexuales en el matrimonio. ¿Y por qué no va a ser natural la homosexualidad? Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, según los desarrollos de la cultura democrática, tú tienes que aceptar la pluralidad sexual y de género. Ajá. Y en ese marco es que opera el Estado, ¿no? No opera en el Estado de aceptar la versión esa que dice que la educación distorsiona y deforma porque no tiene tanto poder y homosexualiza como si la homosexualidad fuera un daño o una persona nefasta, negativa a la sociedad. Yo los homosexuales que conozco son gente bastante tranquila, ¿no? Sí. Nunca los he visto metidos presos por asaltar a nadie, ¿no? Sí. O sea, eso no es el tema que una educación democrática puede asumir, ¿no? Una educación democrática tiene que decir la pluralidad de género y sexual es parte de la vida. Ahora, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Quería preguntarle por lo siguiente: ¿cuál es el límite de lo que es posible consultar para hacer lo que el ministro dice? Porque esa es una coartada por un lado, y por otro lado es la salida perfecta para no ir al fondo que ha tenido el ministro en los últimos tiempos. Estamos consensuando los textos con distintos sectores. ¿Hasta qué punto hay que consensuar? ¿Con quiénes hay que consensuar? Y ahí, digamos, ¿cuál es la línea? Porque si el ente rector es el Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo, ¿por qué le han tenido que abrir la puerta a que el Congreso se meta y ahora le han metido al Poder Judicial, que ahora va también a opinar sobre los contenidos en los colegios? Es decir, ¿cuál es el límite? Claro, el límite es los desarrollos que vamos ganando en democratizar y en el enriquecimiento del enfoque de derechos. Ajá. O sea, nosotros no hemos llegado arbitrariamente a estos temas, no hemos llegado por azar, es una lucha democrática enorme, donde el gran éxito quizá del siglo pasado fue en relación a la mujer, ¿no? No ha sido en relación a los indígenas, no ha sido en relación a los migrantes, no ha sido en relación a los trabajadores que hoy día el 70% son informales. El mayor éxito del siglo pasado fue el derecho de la mujer a la igualdad y al trato digno. Entonces, esa resistencia es comprensible. Lo que nos sorprende es la virulencia con la que se nos ha presentado. Pero esos marcos de derechos establecidos, acordados consensualmente en el Acuerdo Nacional, en la Ley General de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional y otros, son el referente que en un momento el ministro dijo: yo voy a abstenerme hasta que el Poder Judicial tome posición. Él no puede ser neutral frente a los derechos fundamentales. Y ahora lo que tenemos de grave delante es que el Poder Judicial se puede volver a olvidar de que el tema de género es un tema histórico y cultural. Van a querer juzgar el tema de género como hace 30 años. ¿Acaso un juez puede juzgar cualquier tema como hace 30 años? No, eso sabe Ernesto, entenderá más que nosotros, que somos, tú también eres abogado, también sigo con ustedes, saben mejor que yo. Un juez no puede prescindir del desarrollo jurídico de las últimas décadas, y mucho menos en el tema de la mujer, y mucho menos en la denuncia de una violación, donde se reconoce el valor muy importante de la misma denuncia. Eso ha cambiado. Entonces, el comunicado del Ministerio reconoce que estamos en un tema cultural, histórico, que es producto de las interacciones y no solamente del origen biológico. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que vuelva el Poder Judicial a tomar una injerencia indebida, porque es una injerencia indebida definir un párrafo
Sin Eso es duda. responsabilidad del ministro y del presidente de la República. O sea, es, Porque, digamos, introducirse a generar los contenidos. Es como que, para que nuestros oyentes sigan, que un juez determine qué cosas se va a decir en un medio, por ejemplo, con la gravedad de que, digamos, ahora la educación es pública y es de todos. Y el Poder Judicial, o sea, un juez va a decir qué van a estudiar nuestros hijos. Eso es una cosa totalmente... y sobre todo, desconocer lo que en el campo jurídico sería pues, una aberración, los avances de las ciencias sociales. Yo el enfoque de género, ¿para qué lo necesito? Para entender lo que quiero combatir. Si yo no entiendo cómo opera el enfoque de género en la vida social, ¿cómo voy a hacer prevención, que es lo que nos toca a nosotros? Claro. ¿Cómo voy a trabajar con los alumnos estos temas? Y el maestro y la maestra no puede ser insensible a la necesidad de los chicos de forjar su identidad, su proceso personal, su intimidad. Y están muchas horas en la escuela. Y ahí dialogan ¿con quién? Con las mayores influencias que ellos tienen, que son sus pares. Entonces, eso no lo puedes tú evadir diciendo que solamente los padres se ocupen. Eso es un engaño, ¿no? Es un gran engaño, ¿no? Es una visión irreal. Los chicos no se van a recluir a su familia como única fuente de influencias. Los chicos van a acudir a los amigos, al deporte. Ahí hay una fuente de formación moral. Ajá. Y eso no es... Entonces la escuela lo que tiene es que dialogar entre esas diversas influencias que el chico tiene y ayudarlo a él a ir escogiendo sus decisiones, a tomando sus decisiones y formando su identidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia práctica de ese comunicado, esa decisión que ha tomado el Ministerio de Educación en torno a los textos que ya están producidos, que están distribuidos? Porque una cosa es declarar que estos somos rector, no se puede meter aquí, pero otra cosa es, ¿van a seguir eso estudiando en el colegio de los chicos? Las opiniones que ya se estaban forjando en estos colectivos era que hay que suspender estos textos. Ajá. Estos no se pueden arreglar, ¿no? Entonces, trabajemos, está muy bien que haga una antología de textos literarios muy ricos, muy provocadores, muy desafiantes, ¿no? Pueden publicar hasta el señor Vargas Llosa, que es un hombre que escribe cosas picantes, ¿no? Pero él escribe bien, ¿no? Sí. En todo caso, no va a ser pues cualquiera, ¿no? Tiene que ser alguien que provoque. Pero ¿cómo pueden poner, por textos, ejemplo, un texto, Manuel, a un congresista que cita a Hitler? Que fue, ¿no es además, cierto? congresista, que fue congresista. Porque y que cita yo Hitler. diría, mira, si tú me dices que la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso dijo una cosa aberrante, como que un hombre sano, si tú lo provocas un poquito, no le hablas bonito, te puede matar, yo lo que estoy diciendo es una autoridad formal del Congreso de la República dice esto, ¿qué opina? Ya, pero un congresista del cual ya no teníamos noticia, sí, y que cita a Hitler de mala manera, sin fundamento, no puede ser un material que provoque una discusión adecuada en un centro educativo. Yo tengo que proponer materiales que el chico no los encuentra en la calle, que no los encuentra cuando está jugando fútbol, que no los encuentra con su tío Periquito, que es un hombre machista. Eso ya él lo vive. Entonces yo tengo que proponer un material educativo que efectivamente lo ayude a una ampliación de su visión, claro, de la realidad. Lo que sí diría yo es que lo que falta es que hagan lo mismo. O sea, el hecho primero es que hay supera la autocensura de los funcionarios con esto. Volver a usar el concepto de género ayuda a los funcionarios que están viendo el currículum, que están viendo la formación inicial docente, a rectificarse en esta política de borrar el término, el concepto. Primero. Lo segundo, eso tiene que hacerse con los textos sobre historia, que también han sido observados por un grupo de especialistas en los temas de la memoria histórica. Ahora, pero esa es otra cosa también que yo digo, ¿de qué especialista estamos hablando? Porque yo veo a esa gente que le están consultando, ¿qué especialidad puede tener? Claro. O sea, Gianpietri, ¿qué puede enseñar de orientación o de memoria? O sea, citan a Rafael Rey, hablar de orientación sexual, digo, no tengo nada contra él en términos personales, pero él tiene una ideología, él tiene una lógica, tiene una manera de relacionarse con ese tema, y es un fundamentalista en esa cosa. Ese es el tema que se va a discutir en la clase, ese es el tema, porque hay especialistas en estas cosas. Hay una cosa que los legos tenemos el derecho la obligación de opinar, pero no se puede entregar a los que no somos especialistas la redacción de materiales educativos. Sí, claro. Eso tiene que ser resuelto por gente que asume la responsabilidad, y esos son los pedagogos. Sí, pues. Entonces, yo creo que el caso de que tú mencionas es una expresión paralela a este tema de género. La reescritura de la historia va acompañada con el tema de la subordinación y el control sobre la mujer, sobre sus deseos, sobre su cuerpo, sobre su vida. Son temas complementarios y hay que trabajarlo. Entonces el Ministerio debe decir lo mismo que ha dicho sobre el género, sobre la historia,
que va a remitirse a los especialistas, a la Comisión de la Verdad, y los educadores van a hacer las propuestas. Y además, yo creo que esto espero sea escuchado por los jueces. Yo espero que no tengamos un respaldo de los jueces a esta tolerancia social a la agresión a las mujeres, ¿no? Sí. Yo espero que esto Ahora, sea pero escuchado lo otro es... principalmente ahora por ellos, porque ellos nos pueden volver a colocar una norma como la anterior, en la que eliminan un párrafo que dice que el proceso cultural e histórico y las interacciones condicionan la manera en como yo me asumo como hombre o como mujer. Sí. Bueno, es obvio, mi abuelita tenía otra idea, otro enfoque de las cosas, ¿no? Sí, no, sin duda, pero los jueces y fiscales y bueno, en fin, cualquier funcionario público está muchas veces marcado por los mismos problemas que tiene el resto de la sociedad y por lo tanto pueden estar razonando así, pero eso llevar a una política pública es lo grave. Pero lo otro que quería decir es, en torno a el tema de la historia o la memoria histórica sobre lo que pasó en la época de los 80, los 90, ¿cuán obligatorio, no sé si obligatorio, pero cuán referencial deben ser documentos oficiales que tratan la materia? La Comisión de la Verdad no existió porque un grupo de gente se le ocurrió juntarse para escribir ese informe. Es un informe oficial, fue entregado en Palacio de Gobierno, se lo dio al presidente de la República, es un documento oficial. Entonces, si alguien quiere escribir un texto para el colegio, ¿cómo no va a hacer referencia a eso? Solamente el argumento es, no me gusta el informe de la Comisión de la Verdad, yo quiero que esto digan los textos. ¿Uno se puede alejar así, tan arbitrariamente, de lo que ya hay al respecto? Yo pongo el ejemplo que ya felizmente ha salido. El propio ejército o las Fuerzas Armadas en conjunto, no recuerdo, reconoció errores de una violencia inadecuada, desmedida, y en algunos puntos y momentos sistemática, y pidió perdón. Bueno, eso tiene que estar, porque eso es lo más sano. Yo tengo muchas divergencias con el general Mora, pero ayer él al menos reconocía que había hechos, digamos, repudiables, inaceptables para la Fuerza Armada. Eso beneficia a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede ser equiparada con este tipo de violaciones sistemáticas que en algunas zonas y en algunos momentos se cometieron. Entonces, lo primero que hay que decir es leer el informe de la Comisión de la Verdad, que arranca muy rápidamente estableciendo que la responsabilidad principal fueron los terroristas que provocaron esta escalada de violencia, ¿no? Y los acuerdos que se han logrado en este caso, en la época de Paniagua, entiendo, y otros, tienen que ser de incorporación obligatoria para ir construyendo un pensamiento y un relato peruano común sobre un tema tan complejo que no tiene una fecha en que va a terminar, ¿no? Eso no puede ser determinado pues administrativamente, ¿no? Porque yo decido y pongo un papel y digo, ya está resuelta la visión única que hay sobre la historia del Perú. Yo creo que los chicos tienen que construir una mirada sobre su país, porque con ayuda de la educación y de los padres, por supuesto. Y ellos no son tontos, ¿no? Ellos tienen una visión de nuestro país, ¿no? Ahora con el fútbol han mejorado posiblemente su visión sobre nuestro país y sobre nosotros mismos, ¿no? No, y eso es verdad. Ayer me tocó me invitaron a un colegio, estudiar un montón de estudiantes, casi 200 estudiantes, para hablar un poco de estas cosas, y los chicos están recontra bien informados y críticos sobre estas cosas, saben de estas cosas, y no es que, digamos, lo vas a engañar así nomás, pero, digamos, sin duda lo que quieren es homogenizar el pensamiento, y es una cosa que una sociedad democrática no se puede permitir. Sí, yo le decía a Glatzer Manuel que además lo grave de acá es que por un lado criticas y consideras que es un escándalo los actos de violencia contra la mujer, que son espantosos los feminicidios, pero a la vez no quieres poner en los programas de estudio de los colegios la concepción que va a impedir esto. O sea, si tú no pones justamente una concepción de género, de igualdad de derechos, lo que estás haciendo es como que la mujer es un ser inferior que pertenece a un hombre. Entonces es una contradicción, ¿no? Esa es una cosa que me parece importantísima. ¿Qué piensas tú? Yo creo que en esa contradicción ahora estamos en un buen momento por el debate público. Se ha hecho evidente el verdadero pensamiento sobre el tema de la mujer, sobre el tema de género, al abrir estas informaciones de los textos que fueron publicados y entregados a 2.000 colegios, ¿no? De la jornada escolar completa. Entonces creo que esto es parte de un buen resultado de estas denuncias sobre en base a las consultas, porque las consultas permitió develar algo que ya estaba de hecho ocurriendo. Yo lo que sí siento que hay que trabajar mucho más esta lógica democrática de consulta
y de gobierno. Y lo que estamos ahora es un debilitamiento de la lógica rectora del gobierno. Hay que asumir este hecho como otros en los cuales el Estado peruano se ha debilitado tanto que hoy día no permite una gobernabilidad democrática. Claro. Estoy pensando, no podemos seguir diciendo, no tenemos dinero para una inversión en jornada escolar completa para todas las escuelas públicas del Perú, cuando tenemos una elusión fiscal, una evasión fiscal, una devolución de impuestos a la gran minería, y eso es incoherente. Tenemos que tener un Estado que sea capaz de recaudar y restablecer una jornada escolar completa con un enriquecimiento pedagógico que permita tratar estos temas con la suficiente tiempo y dedicación, que no la hay, porque la jornada a la 1 te vas. Entonces solamente ves los cursos oficiales más indispensables para dar exámenes, pero no tratas estos temas con una adecuada tutoría, con clubes, con asociaciones estudiantiles, que son los ámbitos en los cuales el chico aprende a tratar a los diferentes. Sí. Ahora, a mí también una cosa que me sorprende es el retroceso y las posiciones tan conservadoras que hay frente a la sexualidad, ¿no? Porque por un lado es uno de los elementos creo que más revolucionarios para la mujer, fue que ya la sexualidad no estaba asociada a lo reproductivo, a la reproducción, porque justamente la mujer se llenaba de hijos, no podía hacer absolutamente nada. Del momento que ya pudo disponer de su sexualidad y pudo controlar la sexualidad, fue que pudo hacer una serie de cosas. Pero acá, ahora es nuevamente asociar sexualidad con tener hijos, con reproducción. Y además se desvincula completamente la sexualidad del placer, ¿no? Que es tan importante, yo creo, no solamente que no debe estar asociado a la reproducción, sino en segundo lugar a que es una cosa positiva, de placer, que hay que, digamos, fomentar el disfrute de la sexualidad. Eso es una cosa que no aparece ni siquiera en el debate, o sea, digamos, está en una de las competencias tal como se formuló en el currículum y está siendo objetado. El derecho, o sea, tenemos todos derecho a ser felices. Y además, ¿cómo voy a seguir yo asociando, como tú dices, la sexualidad a la reproducción o a tener hijos, cuando una vez que uno llega a una cierta edad, que ya no va a tener hijos, sobre todo mi esposa no vamos a tener más hijos? ¿Por qué vamos a estar privados de la libertad, del ejercicio y la vida sexual? Es imposible. Claro. Entonces, no está asociado ni biológicamente. Entonces, mucho menos a una concepción de la felicidad humana, que es lo que estos fundamentalistas desconocen y quieren entonces seguir alimentando una lógica de culpa. Claro, pero el De ejemplo pecado. también puedes poner desde el otro lado, no solo, digamos, en este caso, sino del inicio sexual más temprano. Es decir, cómo tapas esa realidad, inventas otra, ¿no? Claro, Esta caricatura claro. que hace Eduardo Evaristo del ministro de Educación, es decir, cuando un periodista le pregunta al ministro, le dice: ministro, ¿usted está de acuerdo con que el inicio de las relaciones sexuales sea a los 24 años? Y dice: soy virgen. O sea, digamos, no, o sea, eso no lo puede Entonces, ser. ¿no es cierto? evidentemente que todos sabemos los cambios fenomenales que han habido en ese tipo de aspectos de la vida de las generaciones últimas. Eso lo hemos visto. Ya esa idea de vas a llegar casto al matrimonio, hoy día los chicos ya no lo deben haber escuchado ya, ¿no? Quizá algunos han escuchado en su casa eso. Obviamente que es un cambio social y cultural al cual lo que sorprende es la fuerza y la resistencia frente a esos cambios, y hay que evitar el ser intolerante por el otro lado. Si alguien por opción dedicarse a la ciencia, alguien porque no tiene apetitos sexuales, también hay una pequeña minoría, duda, claro. Pero y además se dedica a Está lo muy bien. religioso o al arte. Claro, el asunto es que Él no- quieras poner en el Eso, currículo que claro, todos debemos ser así. Exacto. Entonces, Sí. pero la intolerancia sería decir: oye, no, ¿cómo vas a tú llegar a ser virgen? Mira, tengo la verdad que no siento atracción por lo sexual, y será pues un 0,01% de la humanidad, pero existen. Claro. Como la homosexualidad existió siempre. Entonces, los fundamentalistas nos dicen: la escuela es pervertidora. Oye, pero la homosexualidad es parte de la historia. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos en un buen momento. Hay que seguir trabajando el tema de la historia, el tema del currículum. Hay un esfuerzo muy grande para diversificar el currículum en las escuelas y en las regiones, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande por recuperar la jornada escolar completa, porque la educación privada va a tener tantas horas más de trabajo pedagógico que una escuela pública, que es donde más se necesitan más horas de trabajo, más talleres, más arte, más tiempo, ¿no? Entonces hay
cosas que están planteadas. El punto está en que si nosotros prescindimos de los acuerdos que hemos logrado, tenemos esta inestabilidad crónica en el Ministerio de Educación, 4 ministros en este gobierno. ¿Cuántos ministros ha habido en economía? ¿No? Obviamente la educación no hace milagros. ¿Para qué fue las organizaciones de la sociedad civil que hacían un seguimiento muy cercano a todo lo que era políticas públicas? Mira, tenemos la suerte de tener el Consejo Nacional de Educación, que hace un seguimiento de los objetivos, los 6 objetivos del proyecto educativo nacional. Un informe largo, cada vez más rico, con un defecto, que olvida que el proyecto educativo nacional establece una relación directa entre educación y democracia en la sociedad, que establece una relación directa al proyecto educativo nacional entre otras reformas, la lucha contra la pobreza, la reforma judicial y otras reformas necesarias para que la educación cumpla su misión, que la CBR planteó las reformas institucionales. Entonces, el Consejo Nacional ha reducido el seguimiento, que es muy importante, muy valioso, a los objetivos que por su naturaleza son fragmentados y separados, y no a la visión de conjunto de la relación de la educación con la democracia. ¿Qué es lo que significa eso? Que la educación no está alerta a los graves problemas del país, la corrupción, al problema del medio ambiente, al problema de la violencia de género, a los temas que tienen que ver con esto que angustia al país, y entonces tenemos una educación encapsulada, claro, y no dialogando con la sociedad, con la realidad. Y la educación obedece al mensaje y el mandato de la sociedad. Claro. Esa es su es la construcción de la sociedad democrática, pues, ¿no es cierto? Claro. O sea, digamos, el enfoque es de derechos, esa es la perspectiva, y lamentablemente así nos está discutiendo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega, porque no es que el Ministerio de Educación ya dijo esto, lo hago yo, y los otros se van a quedar tranquilos. No. Va a venir una arremetida, de acá viene la interpelación, de acá vienen todas estas cosas, ¿ah? O sea, claro, estoy convencido de que no se van a quedar. Claro, pero hemos pasado a un mejor momento. Exactamente. O sea, se ha parado mejor, digamos, el Ejecutivo frente a ese la democracia está ganando con esto. Sí, y o sea, nos toca en la sociedad civil tener una presencia mucho más activa y asertiva, como se dice, ¿no? Sin duda. Muy bien, Manuel Higuines ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel, por haber venido y con tanta claridad habernos explicado todos estos temas. Y bueno, ahí está para que usted tenga una idea más completa sobre lo que está pasando. Muchas gracias a ustedes y en particular a los medios de comunicación que están poniendo esto en la escena pública, que es donde debe estar. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no.